Ahora vamos a leer el Salmo 19, pero hace muchos años yo escuché a un pastor, un antiguo pastor, decir: le plujo a Dios una grafé. Bueno, yo cuando escuché eso parecía que hablaba en chino mandarín, ¿no? Es decir, ¿qué habrá querido decir con eso? Bueno, él se estaba refiriendo a la palabra le plujo, plujo, a la versión de 1909. Hay un pasaje en Gálatas donde Pablo dice: le plujo a Dios apartarme desde el vientre de mi madre, que me llamó por su gracia. Le plujo a Dios. Bueno, la pregunta es: ¿qué significa plujo? Porque es una palabra española muy, muy antigua. Bueno, plujo es él quiso, le gustó, a Dios le gustó, Dios quiso. La versión internacional dice: tuvo el bien. Entonces, por un lado, si nosotros traducimos esa frase antigua, dice: Dios tuvo el bien, le gustó, quiso tener una escritura. La grafé, de gráfico, los talleres gráficos, la imprenta, bueno, la grafé, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo ese predicador antiguo, basado en una versión antigua de la escritura, era que a Dios le agradó, Dios quiso hacer que nosotros tuviéramos una escritura donde esté registrada su palabra. Y por eso nosotros, al tomar nuestras Biblias, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo lo que Dios tiene en su voluntad para con nosotros. Está reflejada la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esa palabra que permanece para siempre y nos da vida. Vamos a leer la experiencia del salmista, de David, el Salmo 19. Algunos eruditos dicen que son dos salmos en uno, pero nosotros lo vamos a tomar como uno y vamos a tomar nada más que algunos pasajes, porque esto refleja la experiencia del salmista por la palabra. Vamos a leerlo, si ustedes los tienen en sus Biblias. Yo voy a leer de la nueva versión internacional, y el pasaje dice, versículos 7 y 8, dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. En este primeros dos versículos son frases para pensar la palabra de Dios. Acá hay sinónimos que están subordinados, uno abajo del otro, uno al lado del otro, para resaltar la enseñanza de parte de Dios. Fíjense, se habla de la ley, ¿no? La ley es como la revelación de Dios. Dios da la ley a Moisés, Dios se la da para que ellos la cumplan, ¿no? Es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. El mandato, ¿no? Es un decreto, tiene un sentido de verdad, es la verdad. Y también precepto y mandamiento, acá se corrió un poquito la flecha. El precepto y mandamiento son sentidos de firmeza y autoridad y espiritualmente buenos. Es decir, todos estos son sinónimos de la palabra de Dios, que tienen como fin decir, bueno, la palabra es lo que Dios quiere mostrarnos, es el sentido de la verdad, y esto es firme, y Dios tiene autoridad para decirnos todas estas cosas porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y continúa el Salmo diciendo: el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel y la miel que destila del panal. Hay otra palabra ahí importante que es el temor del Señor. Y el temor del Señor es el sentido de reverencia inteligente. No es un sentido de temor como el esclavo, sino que es un sentido
de entender que Dios es soberano, es creador, es lo más grande que nosotros podemos pensar, y por eso le rendimos honor, le damos reverencia, lo adoramos. Las ordenanzas o los juicios son decisiones para situaciones humanas. Hay muchas cosas en la Biblia que están relacionadas con la cultura del tiempo en que se escribió la Biblia, pero muchas otras están relacionadas con actitudes humanas que son válidas y son pertinentes para cada uno de nosotros. Y eso tenemos que saber entenderlo también. Pero también para el salmista, fíjense la expresión, una expresión maravillosa esta, de experiencia de vida, ¿no? Dice, son más deseables que el oro y mucho más que el oro refinado. Bueno, es la experiencia de vida, ¿no? En leer la palabra y oír lo que Dios tiene para nosotros. La primera parte es decir, la palabra es más que los bienes materiales, más que el oro y que el mucho oro refinado. Es decir, la palabra de Dios es mucho más valiosa que cualquier bien material que nosotros podamos aspirar. Y la segunda parte dice, más dulce que la miel. No hay otra cosa más dulce que la miel. Sin embargo, dice el salmista, es lo que más me deleita en la vida. Es lo que más me deleita. No hay cosa en la vida más valiosa y más rica que la palabra de Dios. Esta es la experiencia profunda del salmista, que yo pienso que nosotros debemos redescubrir en nuestras vidas también. Y termina esta parte, el versículo 11, diciendo, por ella queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Fíjense que el que recibe la palabra, el que la cree por fe, recibe la vida, es recompensa de vida. La recompensa no es solamente lo puede llegar a ser lo material, ni algo que estemos soñando, es la vida misma, la vida que no se termina con la muerte, la vida que trasciende la muerte, como lo hizo Jesús al resucitar de entre los muertos. Y repensemos esto, la palabra de Dios es perfecta. Cuando uno dice es perfecta, significa que no tiene errores, que a veces no los entendemos, no lo comprendemos, a veces nos falta conocimiento para entender la palabra de Dios, pero en sí el deseo, la voluntad, la revelación de Dios es perfecta. Es confiable. Podemos confiar hoy en día que todos vivimos en un estado de desconfianza permanente, la palabra de Dios es confiable para nosotros. Trae alegría, da luz a los ojos. Da luz a los ojos significa que podemos ver, que podemos entender, que podemos comprender. La fe no es ciega, la fe ve, tiene los ojos abiertos. A veces la idea es que los creyentes somos ingenuos, somos ignorantes, que no sabemos todo. Y es cierto, somos en muchas cosas limitados, pero sabemos ver. Y sabemos ver lo que Dios nos ha mostrado. Dios abre nuestros ojos y nos hace ver la realidad de la vida. Son verdaderas, porque cuando comprobamos la palabra de Dios, ellas se transforman en una experiencia profunda y trae recompensa. Es decir, la recompensa de amar a Dios, de amar a Jesús, de vivir en el Espíritu, de poder entender su palabra y su voluntad, es para que tengamos vida y vida eterna. La palabra de Dios es palabra de vida, es palabra conectada con la vida. Es decir, que la Biblia no es solamente para llenar nuestra cabeza de buenas ideas, es para conectarla a la vida en todos los aspectos, en todas las áreas. Que la palabra de Dios se conecte con nuestra vida emocional, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con todo lo que hacemos. Eso es lo que trae poder
a nuestra vida. Es palabra que da sentido a la vida. Miren, en estos tiempos en que hay tantos problemas y tantas dificultades, donde especialmente uno ve en los jóvenes tanta falta de sentido, ¿no? Que no saben qué hacer, para qué están, cómo proyectarse, qué metas tener, etcétera, etcétera. Cuando leemos la palabra de Dios, empieza a dar sentido a la vida. Y es palabra que transforma nuestra vida. Es decir, que nosotros no somos una transformación de un día para el otro, somos una transformación en proceso. Es decir, que todos somos transformados, vamos transformándonos como una experiencia diaria en la vida cristiana. Algunos creen que esto es mágico, no, esto es un proceso. Y todos día a día nos vamos transformando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso la palabra de Dios es vida y esperanza, especialmente para todos nosotros. En un mundo que está perdiendo cada vez más las esperanzas, nosotros sabemos que Dios tiene vida para nosotros. Hace muchos años había un lema en la Convención Bautista que decía: Jesucristo es la única esperanza, ¿no? Y una vez un muchacho me preguntó, dice, ¿por qué la única? ¿No hay muchas esperanzas? No, es la única, porque es la que supera aún la muerte. La esperanza es aquella que trasciende nuestra vida. Y eso solamente lo da Dios. Por eso el espíritu y la palabra siempre van juntos, la palabra y el espíritu. Porque la palabra es lo objetivo, es lo que Dios quiere decirnos, pero el espíritu es el que da convencimiento a nuestro espíritu. Y ese espíritu se mueve a través de la persona de Jesucristo. La palabra y el espíritu van juntos. No podríamos conocer a ciencia cierta la palabra si no estuviera el Espíritu de Dios guiándonos para que la pudiéramos entender. Y si no tuviéramos el Espíritu, la palabra quedaría en el vacío. Por lo tanto, la palabra y el Espíritu van juntos. Fíjense, este es otro pasaje de Jesús hablando con sus discípulos que también no entendían su palabra. Y Jesús le dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les hablo son espíritu y son vida. Y ahí está el gran secreto, ¿no? Que la palabra que viene de Jesús, de la palabra que viene de Dios, la palabra que viene guiada por el Espíritu Santo a nuestra vida, son vida para nosotros, son vida, para la vida total, para la vida cotidiana, para la vida de todos los días. Esa es palabra de vida. Quiero referirme a un hombre que se llama Don Miguel de Unamuno. Hay un pastor llamado Don Florial Ureta, de hace muchos años, falleció, rosarino, él hablaba mucho del vasco, ¿no? Y del vasco es Don Miguel de Unamuno, que nació en Bilbao, en España. Y para algunos fue el hombre, fue el cristiano más importante del principio del siglo XX. Algunos lo consideraron realmente un profeta. Y este hombre era profesor de griego, muy preparado, podía leer 17 idiomas, y ya al final de su vida, cuando fue desterrado de España por su pensamiento, él se refugió en un pueblo de Francia, y ya los últimos años de su vida estaba estudiando el danés, porque él quería leer al filósofo Søren Kierkegaard, lo quería leer en su propio idioma, ¿no? Fíjense, ya una edad avanzada ya estaba aprendiendo otro idioma. Este hombre era criticado de todos lados. Los católicos decían que era protestante y los protestantes decían que era católico.
Unos decían que era luterano, otros decían calvinista, ¿no? Es decir, todos querían encasillarlo. Y cuando le preguntaban, bueno, usted, don Miguel, ¿qué es? ¿Es católico, es protestante, es luterano, calvinista, etcétera? Él decía, yo soy una raza original. Soy una raza original. Yo soy distinto a todos, dice. Bueno, este hombre leía y estaba enamorado del Nuevo Testamento. Él lo leía permanentemente. Tenía conocimiento de toda la escritura, del Antiguo y el Nuevo, pero su lectura diaria era el Nuevo Testamento. Y hay un fragmento que quiero compartirles, que es de un ensayo de él, que se llama El secreto de la vida. Y él dice, el secreto de la vida humana, el secreto raíz de que todos los demás brotan, es el ansia de más vida, es el anhelo de ser sin dejar de ser nosotros mismos. Es, en una palabra, el apetito de divinidad, el hambre de Dios. Y ahí está el secreto, en el hambre de Dios, en el hambre de la palabra de Dios. Y a mí me parece, me da la sensación que en estos tiempos, yo creo que aún los cristianos y aún en las iglesias, no me estoy refiriendo a ninguna iglesia en particular, pero en general tenemos hambre de muchas cosas, pero no de Dios. Hemos perdido el apetito y el disfrute por la palabra de Dios. Y a mí me da la sensación de que justamente ahí es donde se establece la gran crisis que tiene la iglesia en este tiempo. Cuando los creyentes podemos entender y aproximarnos a este sentir del hambre de Dios y de entender que es su palabra la que nos da vida, vamos a empezar a ser transformados plenamente. Termino diciendo dos cosas. Por lo menos es animarlos a que no lleguemos al final de nuestros días diciendo como Jacob, 1000 años andan brinando de un lado para el otro y han sido pocos y difíciles. No lleguemos a nuestra vida diciendo esto. Reconozcamos que Dios tiene algo nuevo cada día para decirnos y que lo podemos disfrutar. Y por otro lado, vivamos con hambre la palabra de Dios, con entusiasmo, con ansias de disfrutar la palabra de Dios. Ella es vida con alegría para nosotros y podemos cada uno de nosotros crecer, fortalecernos, animarnos, servir, ayudar y ser de bendición a todos los que nos rodean, satisfaciendo las necesidades de todos los que nos rodean con esta palabra de Dios que es vida para nosotros. Desde ya, muchas gracias por este tiempo. Espero que haya estado dentro del tiempo pensado. Y que sobre todas las cosas, todos los que estamos reunidos a través de este medio, podamos tener la firme decisión de fe de comprometernos con la palabra de Dios, de sentir hambre por la palabra de Dios, porque ella es vida para nosotros. Dios les bendiga. Gracias, Pastor, gracias, Hugo. Realmente todas cosas para traer una vez más a nuestro pensamiento, ¿no? Reflexionar en lo que es la palabra del Señor y la forma en que nosotros debemos plantarnos y plantearnos qué lugar ocupa en nuestra vida. Y creerla. Yo creo que me acordaba de eso que dijiste antes, de bueno, que tenemos que creer en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, Dios dice la verdad. Pero bueno, nosotros tenemos un espíritu crítico a veces sobre la palabra de Dios que atentan contra, contra lo que puede ser bueno para nosotros si la creemos y la aceptamos tal cual Dios lo dice, ¿no? Pero bueno, nosotros añadimos nuestros pensamientos y será, no será, bueno, que podamos leerlo con la simpleza que el Espíritu Santo nos guía a hacerlo.